Hola jóvenes, a través de este tutorial les voy a mostrar el método analítico de descomposición de vectores que se utiliza para sumar más de 3 vectores. Para ello es importante que recordemos algunas cosas, como la siguiente. Tendrás que ubicar la posición de tus vectores. Entonces, pues vamos a recordar cómo sería en los diferentes cuadrantes. Si está en tu primer cuadrante, debes saber que tu vector podrá estar entre los 0 y los 90 grados. Si está en tu cuadrante 2, entonces la ubicación de ese vector estará entre los 90 y los 180 grados. Si está en tu cuadrante 3, entonces tu vector estará entre los 180 y los 270 grados. Y finalmente, si está en tu cuadrante 4, tu vector estará entre los 270 y 360 grados. Probablemente también se dé la situación que tu vector se encuentre sobre uno de tus ejes. Recuerda que tienes tu eje X y tu eje Y. Si está en esta parte que estoy señalando con el ratón, entonces tu vector está a 0 grados. Si está en esta parte de tu eje Y, entonces tu vector estaría a los 90 grados. Si está en esta parte que estoy señalando con el cursor, entonces tu vector estaría posicionado a los 180 grados. O también sobre este eje que estoy señalando con el cursor, entonces tu vector está posicionado en los 270 grados. ¿Ok? Es parte de este procedimiento que tú ubiques la posición de tu vector. Pero es muy importante que lo hagas desde un mismo punto de referencia. Ese punto de referencia es este eje, el eje X positivo o aquí donde están 0 grados. Ese siempre va a ser tu punto de referencia. Independientemente de la información que te proporcionen en el ejercicio, no olvides tener este punto de referencia, ¿ok? Entonces tendrás que posicionar tus vectores a partir de este punto de referencia y tomando en cuenta el cuadrante en donde se encuentra. Esta es una de las cosas que debes de recordar. Otra de las cosas que debes de recordar es por qué se llama método de descomposición de vectores. Bueno, pues aquí vamos a tomar este mismo esquema que se proporciona porque nos están poniendo un vector f. Aquí está nuestro vector f que tiene un color más oscuro. Y entonces, este vector f se descompone, es decir, se hace la proyección aquí al final del vector con línea punteada hacia el eje X. Y entonces esta parte pues es nuestro vector descompuesto en el eje X. Y pues entonces asumimos que esta otra parte pues es la descomposición del vector en su eje Y. ¿Ok? Por tanto, a esta situación pues se le atribuye descomposición de vectores. Vamos a hacer que cada uno de nuestros vectores se descomponga de esa manera en sus ejes X y Y. Entonces, aquí puedes observar que se forma un triángulo rectángulo y que para que puedas calcular alguno de los lados de este triángulo rectángulo, podemos hacer uso de funciones trigonométricas. Entonces, vamos a recordar estas funciones trigonométricas que son
seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? Vamos a poner estas fórmulas que estamos recordando en función de la nomenclatura que tenemos en nuestro esquema. Así que estas ecuaciones me quedarían de la siguiente manera. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Si yo tomo de referencia este ángulo que está aquí señalando con el símbolo teta, pues entonces el cateto opuesto es este que está frente a él y que sería FY. Entonces lo pongo FY sobre la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo y que justamente pues es el vector F. Entonces, sobre F. Lo mismo hacemos con nuestra función de coseno. Entonces me quedaría coseno del ángulo es igual a cateto adyacente de este ángulo teta que estamos considerando. El cateto adyacente pues entonces sería Fx. Entre la hipotenusa, que sigue siendo nuestro vector F. ¿Ok? Entonces, pues ya sustituimos conforme a la nomenclatura que está en nuestro esquema. En este tipo de ejercicios, generalmente se te va a proporcionar el valor del vector, o sea, de la hipotenusa, en este caso. Entonces, tú vas a tener que calcular pues los catetos, es decir, sus componentes en el eje X y en el eje Y. Así que pues vamos a sustituir, más bien vamos a despejar estos lados. Por tanto, de mi fórmula 1, si despejo, perdón, Fy me queda aquí como quien está estorbando es F y está dividiendo, tiene que pasar multiplicando con seno del ángulo. Así que me quedaría F por seno del ángulo. Y Fx entonces es igual a F por coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, pues es importante que sepas esta parte porque vamos a utilizar estas ecuaciones en el método de descomposición de vectores. Así que, después de haber recordado estas partes, ahora sí vamos a resolver un problema.